Hola amigos, bienvenidos aquí en Familia con Luis y Kristen. Hoy tenemos un programa muy especial que seguro te va a gustar porque tiene que ver con tus hijos. Así es, y para nosotros es súper especial poder tener nuestro hijo aquí, sentado aquí con nosotros. Siempre está aquí con nosotros, de hecho, aunque ustedes no lo ven, porque está atrás en la producción, es el productor de Éxito en la Familia, pero hoy está aquí sentado con nosotros. Sí, gracias. Es un honor estar aquí, de veras, y poder estar frente a frente en una conversación. Sí. Estoy emocionado de esta plática. En lugar de estar siempre atrás de las cámaras. Yo estoy viendo todo detrás de cámaras y ahora estoy en el sillón y me siento como wow. Es importante entender que Dios tiene siempre planes para todos nosotros y para todos nuestros hijos. Y sabemos que en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en tu camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Y lo que quiere decir Dios, y para nosotros ha sido una realidad y una verdad, es ver en la vida de nuestros tres hijos, Josiah, que le decimos Josh en español, es el más grande, ¿verdad? Pero tenemos dos otros hijos, Christopher y Andrew, ver cómo han caminado un proceso en su vida y Dios los ha llevado a través de sus fortalezas y debilidades a tener éxito en lo que hacen. Y eso es algo que a nosotros nos ha encantado y ver que nuestros hijos sean parte de todo lo que estamos haciendo como éxito en la familia. Y bueno, Josiah, eres súper talentoso. Por ti estamos aquí sentados, yo creo, haciendo lo que hacemos. Y es increíble pensar que hace pues varios años tu historia fue un poquito diferente. Así es. Como que tal vez no podrías ver e imaginar el éxito que tienes hoy en lo que haces. Sí. ¿No? Yo me acuerdo, hijo, no sé si quieres platicar un poquito, pero Josh, de hecho, empezamos a trabajar juntos desde que Josh tenía 13 años. Sí. 13 años, no Josh ha estado editando, haciendo videos, trayendo ideas, catálogos, páginas web, todo, ¿verdad? Diseño. Y fue un inicio que empezó como algo, bueno, pues ayúdanos un poquito, pero nunca hubiéramos entendido y visto todo lo que Dios tenía por delante para nosotros como familia, pero sobre todo para ti, hijo, en las áreas que en un momento durante tu infancia fueron áreas que el mundo las considera como áreas de debilidad. Así es, y me acuerdo ahorita de esos momentos cuando me invitabas a trabajar contigo un poquito en la computadora, pero antes de eso, todo lo que hacía era difícil, hasta los deportes, algo que debería ser muy sencillo para como niños creciendo. Me acuerdo que me pusiste en el fútbol y no lo podía patear ni para atrás. Y me acuerdo que mis hermanos creciendo, ellos tenían una habilidad normal para hacerlo, pero a mí se me dificultaba. Y me acuerdo que, bueno, a lo mejor no es el fútbol, a lo mejor el tenis, a lo mejor no el tenis, a lo mejor la natación, a lo mejor y así estábamos de deporte en deporte. Y yo me acuerdo, salí como frustrado un poquito con eso. Y bueno, cuando estás joven no tienes tiempo a lo mejor de reflexionar mucho, pero yo siempre sentía, nunca quería hacer esas cosas. O sea, siempre me como que, ahora es tiempo de ir a jugar fútbol. No. Y es porque tenía esa dificultad en los deportes. Entonces, y bueno, no nada más eran los deportes, pero la escuela fue muy difícil para mí. Y no sé si quieres platicar. De hecho, te metimos en los deportes tratando de encontrar algo que disfrutabas, porque en la escuela era difícil, ¿no? Y no te gustaba ir a la escuela, estabas batallando con tus calificaciones y poder como que disfrutar lo que era ese tiempo de aprendizaje. Entonces pensamos, bueno, mejor los deportes va a ser su área, ¿no? Y pues tampoco. Entonces, pero quiero decir algo, es importante entender que cuando un niño, y a lo mejor te está pasando a ti, mi hijo Josh tenía en aquel entonces 6, 8 años, 10 años, y veíamos que traía esas luchas de no poder concentrarse mucho o de poder aplicar lo que estaba aprendiendo de una manera rápida y responder a los exámenes, a los problemas, a las cosas así. Y entonces como que
una persona como padres o como maestros, puedes frustrarte y decir, bueno, pues, ¿qué está pasando? No, es que es muy flojo, es que no pone atención, es que tiene ADD, ¿verdad? O déficit de atención. O sea, y a veces las escuelas y los diagnósticos que hacen hoy en día muchos doctores es simplemente, bueno, es que tiene un problema de aprendizaje. Y entonces hay que darle pastillas o hay que ponerlo en un rincón o ponlo en la banca de atrás o ustedes háganse cargo. Y aún así han tratado de tener otro tipo de oportunidades para ese tipo de situaciones. Pero yo creo que los padres somos responsables principalmente de ver las diferencias en la vida de nuestros hijos y ver que nuestros hijos no todos son iguales. Y cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que tú tenías una lucha en poder tener esa capacidad de poder desarrollar rápidamente, académicamente. Kristen, que yo me acuerdo, dijo, algo no está bien, algo no está funcionando correctamente. Y en ese entonces, cuando tomamos cartas en el asunto, y entonces fuimos a hacer un examen, me acuerdo. Unas pruebas, o un lugar en su especialidad era eso, como que las personas que tenían luchas académicamente. Y algo que me llamó la atención era que Josh era súper capaz de hacer un cálculo muy difícil, como que en matemáticas, como que uno que, bueno, si Pedro tiene 5 manzanas y le da 3 a su hermana y luego su amiga viene y pide 2 de regreso y como que muy largo y complicado, al final, ¿cuánto tiene? 8. Y él me daba la respuesta. Y me daba la respuesta así y yo, a ver, hijo, ¿cómo llegaste a eso? No sé. Entonces, 2 más 2, no sé. Como que lo sencillo era difícil para él y lo complicado era fácil. Así y yo, es. ¿qué está pasando en su mente? Entonces lo llevamos a un lugar de hacer pues unos estudios y saliendo, ya después, pobrecito, le pusieron a hacer muchas cosas, que tenía dislexia. Y tenía un tipo de dislexia que se llama visoespacial. Y nos explicaron que él veía el mundo en imágenes, no en palabras. Entonces, las palabras eran difíciles para él. Y si algo no tenía una imagen, su cerebro no sabía cómo colocarlo o relacionarlo con otras cosas. Entonces, cuando leía, brincaba las palabras que no tenían imágenes. O que no significaba una imagen. Que él no podía como relacionarlo con otra cosa. Entonces, muy interesante. Pero lo más interesante es cuando nos dieron ese diagnóstico que en el mundo dice que es una discapacidad o de aprendizaje, like a learning disability. Pero en ese lugar nos dieron un libro que el título era El don de dislexia. Y el enfoque era totalmente diferente y nos dijeron, señores, tu hijo no tiene un problema, tiene un don. ¡Tilín, tilín, tilín! Eso, así es. Y fue increíble. Lee este libro y vamos a empezar a hacerle como que ver cómo su cerebro puede procesar y aprender. Algo que quiero comentar, Josh, es que para mí, no sé amigos, pero yo cuando crecí, pues, o sea, ya no soy un niño, ¿verdad? Tengo 30 años en el ministerio. Iba a decir, ¿cuáles 30? Pero cuando yo empecé a leer ese libro y cuando empecé a ver los resultados de Josh, yo dije, yo soy igual. Yo tengo eso, ¿verdad? O sea, pero nadie de niño me ayudó en ese proceso. Siempre me decían que era muy distraído y como que no a la capacidad que tú tienes de resolver situaciones porque eres muy capaz, pero me di cuenta que había ciertos rasgos similares. Y uno piensa que dislexia únicamente es leer de atrás hacia adelante, ¿no? Los libros de atrás hacia adelante, las revistas, etc. No, hay muchas otras formas. Y cuando entendimos eso, amor, para nosotros fue como una luz que se abrió. Revelación. Y quiero animar a todos los papás que a lo mejor están pasando por situaciones donde sus hijos dicen, pues es que no sé qué es lo que tiene o cómo lo puedo ayudar. Invierte en estudiar, invierte en leer y no te dejes llevar únicamente por un diagnóstico genérico cuando puede ser que están marcando a tu hijo como algo o alguien que no va a poder salir adelante, ¿no?
y tener como, en vez de compasión, lástima. Pero Kristen tuvo mucha compasión, mucha paciencia, te doy mucho crédito, amor, porque invertimos en nuestros hijos el tiempo de poderles enseñar la escuela a través de homeschooling y de varias cosas. Pero Josh empezamos a ver que con nuevos métodos de aprendizaje, porque que existen allá afuera, empezó a brillar de una manera sobrenatural. Sí, es cierto. ¿Qué recuerdas tú, hijo, de esa etapa de tu vida? Pues me acuerdo que me dijiste un día, oye, ya tengo tu resultado del examen, tienes dislexia, y para mí como un niño chiquito, pues no sé qué significa eso. Y yo, bueno, está bien, pero vimos retos. Yo creo que yo empecé a ver los retos cuando empecé a crecer más, y entré como a mi adolescencia. Y me di cuenta que esos retos, no por nada más saber que tenía eso, se iba a resolver todo. Más bien como que me di cuenta, wow, eso es muy, muy difícil, porque también trajo frustración en la escuela. O sea, no podía evitar la escuela. Y eso trajo mucha frustración en mí, o sea, demasiada, hasta que me enojaba mucho con todos. Me enojaba con mis papás, me enojaba con mis amigos, porque no podía, sentía que no era bueno para nada. Así lo pongo. Porque todo frente a mí tenía esa dificultad. Y me acuerdo hasta con mis amistades, cuando quería expresar algo, platicar algo, cuando digamos que todos están diciendo una historia, y yo fui al parque y yo fui con mi papá y me toca a mí hablar, yo como que me tardaba un ratito en expresar lo que decían, y me acuerdo que mis amigos se distraían y luego a lo siguiente. Entonces siempre me sentía como un poquito fuera. Y fue un reto, de verdad. O sea, no nada más en la escuela, pero también relacionalmente. Pero conforme fui creciendo, yo me acuerdo que tenía que empezar a depender de Dios para que Él me ayudara. Porque la escuela, mi mundo alrededor no me estaba ayudando. Entonces, me acuerdo que empezamos cosas como la música, computación, ayudando con eso. Y como que ahí como que estaba agarrando más habilidad. Pero no todo se resolvió, y no sé si puedo platicar más de eso después del corte. Sí, pero yo creo que vamos a ir a un corte, porque creo que es muy importante entender el corazón de tus hijos en el proceso que van en la vida, porque si nosotros estamos ahí, como decíamos ahí en Proverbios, ¿verdad?, para instruir a nuestros hijos y que no se aparten del camino, no solamente del camino de Dios, sino también del camino en el que están ellos caminando para poder llegar a tener una vida de influencia y de éxito aquí en este mundo. Así que no te vayas, estás aquí con nosotros, aquí en Familia con Luis y Kristen. Regresamos. Amigos, espero que estemos disfrutando este programa. Yo lo estoy disfrutando mucho porque no tengo mucha oportunidad de platicar de esto con mi hijo, aunque trabajamos mucho juntos y hacemos muchas cosas juntos, pero el tenerte aquí, Josh, para mí como padre es un deleite, y sobre todo ver que lo que sembramos hoy ha tenido una cosecha de mucha bendición y de éxito en tu vida. Sí, estoy recordando, mientras que estabas hablando, del libro que me entregaron, El don de dislexia, cómo me inspiró, porque hablaba de grandes líderes, grandes, pues yo diría gente que ha dado un impacto en este mundo, genios que tenía dislexia, y parecido a lo que tú estabas enfrentando. Entonces, desde Albert Einstein y Steve Jobs y Tom Cruise, hasta actores y mucha gente que no han dejado que sea una debilidad en su vida, pero han podido usar la manera que ven la vida para impactar este mundo. Entonces yo dije, pues sí, vamos a ayudar a nuestro hijo a encontrar su espacio para impactar el mundo y verlo como algo positivo, como él tiene algo especial en lugar de una limitación. ¡Tilín, tilín, tilín! Excelente, amor. O sea, ellos tienen algo especial, no una limitación. Pero el esfuerzo más grande tiene que venir de los padres, de poder invertir y descubrir eso especial que tus hijos tienen. Eso es clave, los padres, porque no fue hasta que después de la universidad o durante el tiempo de la universidad donde empecé a ver mis dones en acción. Porque toda mi infancia fue más difícil en cuestión de, a veces no puedes ver eso que se refleja, pero tener a mi familia, al apoyo de mis papás, de que creían en mí,
y decían, Dios va a hacer algo contigo, tú sigue adelante, eso va a ser difícil, pero vas a ver fruto. Eso fue clave, porque me imagino que cuántos jóvenes traen esos retos y se creen la mentira de que no son buenos para nada o siempre van a tener esa dificultad. Y en vez de que puedan sacar ese fruto después, el enemigo se los roba y nunca pueden verlo. Entonces, es clave algo eso. que quiero comentar, amor, es que para mí, por ejemplo, como papá, yo tuve un encuentro con Dios de alguna manera cuando estabas tú creciendo, porque yo quería que Josh fuera el siguiente Maradona. A mí me encanta el fútbol y jugué muchos años de chico fútbol y todos mis hijos los metí al fútbol porque dijimos, ellos van a ser los próximos, ¿verdad? Y entonces, cuando yo empecé que yo siendo el más grande, lo llevé a que fuera unas prácticas de fútbol, le compré todos sus uniformes, sus zapatos de fútbol, todo, ¿verdad? Yo estaba emocionado, ¿verdad? Y entonces, Josh, corre a la derecha, no, Josh, a la izquierda, no, yo, y así. Y entonces, para atrás, y ya cuando estaba para atrás, la pelota estaba adelante. Y yo me frustraba, yo decía, no, es que, y entonces lo empecé a frustrar a él, ¿verdad? Pero Dios me habló y me dijo, no quieras vivir tus sueños a través de tus hijos, sino deja que tus hijos vivan sus propios sueños. Y tú eres un impulsor para ello. Entonces, un error que hacemos mucho los papás es que queremos vivir nuestros sueños o nuestros sueños frustrados a través de nuestros hijos. Y si el papá fue doctor, mi hijo tiene que ser doctor. Y si yo soy constructor, mi hijo tiene que ser constructor. Y si yo soy esto. Y eso pone una presión sobre tus hijos. Y Dios me dijo, no hagas eso. Más bien, instrúyelo en el camino que él debe de andar. Y entonces, algo que es ajeno para mí normalmente, hoy no tanto porque es parte de nuestra vida, es la música, por ejemplo, el video, la televisión, todo eso que ahora hacemos, pero ha sido, hijo, yo te quiero decirlo, también. Te lo quiero decir personalmente y enfrente de toda esta gente que quizás nos esté viendo, escuchando, gracias. Gracias porque tú has sido una bendición para mi vida y abriste un mundo que quizás nunca se hubiera abierto si no hubiéramos invertido en ti, en ponerte delante de otras opciones. Y me acuerdo más por terminar esta parte, me acuerdo que cuando escuché eso de Dios, dijimos, Cristian y yo, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo metimos en clase de guitarra y luego lo metimos en unas clases de computación. En las clases de computación que lo metimos, el profesor me dijo, bueno, está muy chico, él tenía como 12 años, una cosa así. Era una escuela para adultos. Era una escuela para adultos de diseño, ¿verdad? Que tenían, no me acuerdo los programas que usaban en aquel entonces, pero Adobe y todo eso. Dijo, es muy difícil esto, pero si quieres meterlo. Sí, tú tenías como 10 años. Como a los 3 meses, el profesor me dijo, ¿sabes qué? Tu hijo es algo muy especial. De hecho, ya no sé qué enseñarle. Ya sabe más que yo. Sí. Y yo me sorprendí. Y luego el de guitarra, que era una persona en la iglesia, ¿verdad? Que le enseñó guitarra, también nos decía, se llamaba Esteban todavía, y decía, oye, tu hijo tiene un don muy especial para la guitarra. Y entonces eso dijimos, Señor, gracias. Y eso abrió. Entonces, hijo, gracias por todo eso. Descubrir eso, porque cada niño tiene algo especial. Cada niño tiene un talento, una habilidad especial y tal vez lo que están haciendo actualmente no es su fuerte, pero también les va a ayudar, porque tampoco es nada más quitar todo lo difícil. No, él siguió siendo la escuela. Tenía que ser la escuela. La universidad, me acuerdo qué difícil fue para ti. Hasta la universidad, tú dijiste. Difícil. Nos dijiste, nunca voy a ir a la universidad. ¿Y qué pasó? Eso. Y fui a la universidad y dije, no, Dios. Y te graduaste con honores. Sí, me llegué a graduar con honores, que fue un impacto muy grande cuando me dijeron eso, porque nunca en mi vida pensé que iba a poder superar algo así. Y me acuerdo que antes de ir a la universidad, iba a empezar mi propio negocio, algo de producción, y sentía que Dios me decía, no, tienes que ir a esta escuela, tienes que ir a esta escuela. Y yo, Dios, pero yo te dije que cuando terminé la prepa, ya, hasta aquí. Pero cuando fui a la universidad, cada semestre Dios me ayudaba a superar eso. Y algo que me acuerdo en mis tiempos, en un tiempo muy, muy difícil de frustración, que no sentía que estaba logrando mucho y tenía a lo mejor 19 años por ahí. Me acuerdo que fuimos a caminar mi mamá y yo y estaba diciéndole todo eso a mi mamá. Me dijo, hijo, te recomiendo que hagas esa oración que está en la Biblia, de tomar todo pensamiento cautivo y llevarlo a los pies de Cristo. Llevarlo a los pies de Cristo.
Y uno piensa que a veces que eso significa de pensamientos que no son de Dios. Pero Dios me enseñó que también son nuestros pensamientos que a lo mejor están bloqueados por alguna razón, por el estrés o por cómo pensamos. Y Dios me enseñó eso, que tengo que llevar mis pensamientos a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo. Y cuando estaba en la escuela, literalmente yo decía eso. Señor, yo no entiendo o estoy tratando de entender, agarro mis pensamientos y los pongo a tus pies y ayúdame. Cuando estaba hasta las 2 de la mañana escribiendo un reporte, me acuerdo que un día estuve hasta las 3 de la mañana escribiendo un reporte de, no sé, 6 páginas. Llegué a la escuela, estaba todo desvelado y le dije a mi amigo al lado de mí, man, estuvo bien difícil esta tarea. Y dijo, yo lo hice después de la clase. Y yo, ¿cómo hiciste esto después de la clase? Sí, me tomó una media hora, 40 minutos máximo. Yo me quedé impresionado, pero viendo hacia atrás, Dios fue fiel. Y eso es lo que yo le doy toda la honra a Dios, porque Él fue fiel en mi debilidad. Y ahora cuando estoy caminando en los lugares que estoy más cómodos, yo de todos modos dependo de Dios. Yo le digo, Espíritu Santo, dame tu perspectiva, enséñame cómo hacer las cosas, porque he sabido depender de Dios en mi debilidad. Entonces es fácil depender de Dios en mi fortaleza. Entonces, Oye, Josh, y platícanos así. Tilín, tilín, tilín. Sí, cierto. Josh, se llevó un tilín, tilín. Finalmente. Oye, Josh, y platícanos un poquito lo que has podido lograr, lo que has hecho a través de, porque tú dijiste, bueno, en la universidad ya me di cuenta de los dones y todo eso, pero realmente los empezaste desde muy pequeño. Danos una trayectoria en un minuto más o menos de todo lo que has podido hacer. Y lo digo obviamente, porque creo que vale la pena que la gente sepa lo que has hecho, pero también para animar a otros jóvenes que a lo mejor dicen, bueno, yo no sé, pero con el tiempo pueden ver el resultado. Entonces, platícanos un poquito qué es todo lo que te has hecho en estos últimos 10 años, que si te acuerdas más o menos rápido, o lo que has participado. Más has disfrutado y sacado provecho, tal vez. Es una pregunta muy grande porque siento que he hecho mucho con ustedes, mucho hemos hecho juntos, pero algo que he disfrutado mucho es desarrollar, ejercitar el poder poner video junto con música. Y es algo que me encanta ver las dos cosas y es en un mismo lugar, como interactuando. Y cuando lo estás editando, estás poniendo la música y todo tiene el clímax y todo así. Cuando se ve hermoso, que todo funciona exactamente, eso me trae mucho gozo. Y eso es lo que yo he disfrutado más. Y en la iglesia hemos podido implementar mucho de eso. En el Ministerio de Éxito en la Familia hemos podido implementar mucho de eso. Y es aprender, estar en la computadora descubriendo cómo hacer las cosas, pero también ser valiente en preguntar cuando no sabes. Y eso es algo que siempre le he preguntado a un profesor. En todas las clases he tenido juntas con profesores toda mi vida, de cómo le hago y cómo me puede dar tutoring y todo eso. Entonces, cuando estoy en las cámaras y estoy haciendo algo de producción, a mí no me ha dado pena preguntar, ¿cómo hago esto? No lo sé hacer. Y siento que he podido crecer y ver a otras personas hacer lo que yo quería hacer y aprender de eso. Pero también hay otro ángulo que me gustaría nada más hablar un poquito, que es con lo relacional, con las amistades, con la gente alrededor. Eso fue algo que Dios me ha tenido que ayudar mucho y me ha ayudado a superar. Porque uno puede decir, bueno, a lo mejor no tengo esa visibilidad, ese reto de aprendizaje, pero uno puede decir, no me puedo relacionar con la gente o tengo dificultad relacionándome con la gente. Y eso fue algo que fue difícil para mí porque yo creí la mentira que nadie me quería escuchar. Porque duraba mucho en expresar lo que quería decir. Crecí toda mi vida así. Y mis amistades y como que mucho de sentir ignorado en ese sentido. Y ahora que estoy más grande y estoy caminando con otros jóvenes, he hecho como la prioridad de escuchar, no importa qué tan largo es la historia, no importa cuánto tiempo están durando en expresarse. Pero quiero animarte, joven, que si tú has creído una mentira que es que nadie me quiere escuchar, nadie me cree, nadie me ve, quiero que sepas que Dios te ve y Dios cree en ti
y Dios quiere que seas... Dios tiene unos planes para ti que no te has imaginado y tiene una visión para tu vida que a lo mejor no has descubierto en este momento, pero va a llegar una etapa en tu vida donde vas a poder madurar y caminar en ese proceso. Porque, como te dije, toda mi juventud fue muy retadora. Y yo siento como una esquina, así como que, pero Dios no estaba en una esquina, Dios me estaba preparando para algo que Dios tenía planeado para mi vida. Y pienso en los héroes de la fe, David, cuánto tiempo estaba en la esquina, ¿no? Pero Dios lo estaba preparando, a Josué y a Moisés. Moisés no llegó a hacer eso hasta que tenía como 84 años, ¿no? De pasar la tierra prometida. Entonces, bueno, quería dar ese ánimo a los que están escuchando ahorita. Sí. Pues yo me animé. Yo sé que ya se nos está acabando aquí el tiempo, pero yo estoy animado, hijo. Gracias por compartir. Sí. Aparte, Josh tiene un corazón de mucha compasión. Es una persona, te amamos mucho. Gracias, y todo el mundo yo que también. conoce a Josh siempre dice, qué increíble corazón tiene Josh. Y algo que me hizo pensar terminando de 1 de Corintios 12:9, que dice que Dios nos dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y me Así encanta es. eso, lo Ese hemos visto en versículo. tu vida. Así que vamos a orar. ¿Por qué no oramos Sí. por cualquier familia que está viéndonos, personas jóvenes que están pasando por situaciones similares y ver que Dios siempre tiene la última palabra? Amén. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por Josh, por la gran bendición que es para nosotros y para tantos miles de personas al hacer tantas cosas creativas. Señor, lloramos por todos los jóvenes que están viendo y padres que quizás están luchando con esto, que tengan confianza, Señor, que el éxito está muchas veces en nuestra debilidad si confiamos en el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. mucho ánimo. Gracias, Josh. Gracias. Nos vemos en la Gracias. próxima.